Hoy estaremos conociendo una historia de amor o una historia de terror que está en la Biblia. Una historia que no muchas veces se cuenta. Esta historia está en el libro de Jueces capítulo 19, versículos del 9 en adelante. En esta historia se nos cuenta cómo había un varón levita junto a su concubina y su criado, los cuales se encontraban en la casa de su suegro. Después quisieron irse, pero ya era muy de noche. El suegro les sugirió que se queden a dormir en la casa. Pero este varón levita prefirió seguir su camino y no quedarse a dormir, dejando de esta manera ese consejo atrás. Por otro lado, mientras caminaban, el criado le pidió que se queden en una ciudad muy cercana a Jerusalén. Pero este levita tampoco escuchó este consejo, segundo consejo que rechazó. Y posterior a ello se fueron a una ciudad para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche de Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quienes los acogiesen en casa para pasar la noche. Hasta ahí podemos ver cómo este levita, junto a su concubina y junto a su criado, se estaban dirigiendo hacia Jerusalén, pero la noche los pescó. No hicieron caso al suegro que les pidió que se queden en su casa, tampoco hicieron caso al criado que sugirió una ciudad para pasar la noche. Continuaron su camino y al parecer iban a pasar la noche en una plaza, en la ciudad de Gabaa. Pero en el versículo 16 la palabra de Dios nos dice: y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. Este personaje aparece en la historia y les ofrece quedarse en su casa. Les da hospitalidad, les ofrece un lugar donde poder pasar la noche. E incluso les ofrece también alimento, bebida, para que puedan estar tranquilos durante esa noche. A partir del versículo 22, la palabra de Dios nos dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parece, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hasta ahí podemos ver cómo lastimosamente estos hombres vinieron a querer abusar a este varón levita. Esa noche tranquila, esa noche de alimento, de compartir, se empezó a volver en una noche de terror. Muchas veces nos llegan noticias que no esperamos y de igual manera nuestra vida parece que se convierte en una historia de terror. Pero vamos a ver aquí cómo este hombre levita, en su afán de salvar su vida, pues saca a su concubina, la echa fuera de la casa y cierra la puerta. Estos hombres perversos aprovechan esta oportunidad para abusar de esta mujer durante toda la noche
Y al día siguiente, nos dice en el versículo 28, el varón se levantó, le dijo, levántate. La mujer no lo escuchó, tal vez ya estaba muerta. Entonces él la subió sobre su asno y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Fue tanta la frustración que sentía este hombre que quería justicia. Por eso decidió enviar 12 partes de su pareja a cada tribu de Israel, los cuales al ver todo esto, pues empezaron a organizarse para ir a una guerra muy sangrienta contra los hijos de Benjamín, ya que esta ciudad de Gabaa se encontraba en la posesión de los hijos de Benjamín. Por lo tanto, así las 11 tribus fueron hasta esta ciudad para pedir que entreguen a estos hombres perversos y así poder hacer justicia. Pero los benjaminitas decidieron proteger a estos hombres y se inició una de las guerras más cruentas de Israel, donde muchos murieron. Pero lo que nos vamos es a que cómo una persona, por salvar su vida, puede ofrecer la vida de otra persona. Tal vez en la calle tú has visto cómo unos amigos están caminando y de pronto viene un perro y quiere morder a uno de ellos, pues todos se van atrás y siempre lo ponen a uno adelante. Es un reflejo tal vez de supervivencia, es un reflejo de protegerse sin tomar en cuenta de que podrías lastimar al que está delante. Por eso de esta manera queremos ingresar a hablar sobre el yugo desigual. En Deuteronomio 7 del 1 al 6 la palabra de Dios nos dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aquí Dios nos advierte acerca de emparentar con personas que no tienen a Jehová como su Dios. Debemos tener mucho cuidado al momento de elegir una pareja. Por eso se nos habla del yugo desigual. El yugo era una madera en la cual 2 animales de la misma especie eran unidos, eran juntados para que puedan trabajar juntos. Pero si uno ponía a 2 animales de distinta especie, lo más probable era que se peleen o que realicen un trabajo defectuoso. En 2 de Corintios capítulo 6, Pablo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues es verdad, la luz con las tinieblas no pueden tener comunión, porque mientras uno va a querer santificarse, pues el otro va a estar pensando en divertirse. Son como polos opuestos. Aquí Pablo nos advierte acerca de aquello y nos hace pensar,
Si tú escoges a una persona que no tiene a Dios como su prioridad, cuando tú quieras ir a la iglesia, adorar, alabar a Dios, agradecerle por todo lo que ha hecho contigo, ¿cómo te sentirías que tu pareja no vaya y te deje ir solo o sola? ¿Cómo te sentirías al ver a otras parejas que están en la casa de Dios juntos alabando, pero tú estás solo? Pues lastimosamente cuando uno emparenta con esas personas, es muy probable que haya discusiones, peleas, alborotos, porque tú vas a querer estar en la iglesia, pero tu pareja no lo va a ver con buenos ojos. ¿Qué educación darían a sus hijos? Tal vez tú vas a querer hablarles de Dios, de sus mandamientos, sus preceptos, pero tu pareja va a tener otra forma de educarlos con otras prioridades. Por eso es muy importante el poder elegir a una persona ideal, porque recordemos que hay dos decisiones importantes en esta vida. Una es con quién vas a pasar la eternidad. Tú puedes elegir a Dios para pasar tu vida eterna junto a Él, o puedes elegir al enemigo que ya está totalmente derrotado. Todas las personas que irán con Él son aquellas que niegan a Jesús como su Señor, como su Salvador. Pero si tú por el contrario aceptas a Jesucristo como tu Salvador, pues la vida eterna te espera. Y la segunda decisión más importante en esta vida es con quién vas a pasar toda tu vida en esta tierra. Por eso debes tener mucho cuidado al momento de escoger una pareja, porque recordemos que la Biblia nos dice que es hasta que la muerte los separe. Ahora también podemos analizar que hay un yugo fácil y ligero en la Biblia. Vamos a ver cuál es este. En Mateo 11:29, la palabra de Dios nos dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien nos alienta a hacer yugo con Él, a descansar en Él. Cuando tú tengas problemas, aflicciones, no dudes en acudir a Jesús, porque Él nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Si tú le entregas tus problemas, pues vas a empezar a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos que Dios nos deja elegir. Desde el jardín del Edén con su primera creación, pues Dios le dijo a Adán y a Eva que de todo árbol del fruto podrían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué puso Dios ese árbol en el jardín del Edén? Pues lo puso para probar la obediencia de Adán y de Eva. Quería saber si eran obedientes o por el contrario si desobedecerían. Dios nos deja elegir, pero nos guía por su palabra, por la Biblia, que es el manual de vida. A través de su palabra nos guía para tomar la mejor decisión. Pero nosotros somos quienes decidimos si poner en obra o no su palabra, si la vamos a escuchar o la vamos a desechar. Recuerda que en la Biblia está toda la sabiduría de Dios. Si tú la lees diariamente, si tú analizas, si tú estudias la Biblia, pues te darás cuenta que poniendo en obra los mandamientos que encontramos en ella, pues podrías evitarte de muchos problemas, consecuencias, tristezas, y podrías tener una vida, así como Jesús nos dice, una vida ligera, una vida más tranquila.
y por supuesto heredar el regalo de la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros, y si nosotros creemos en Él, pues heredaremos el regalo de la vida eterna. Que tengas un día bendecido. Mi nombre es César. Chao, chao.